¿Están todos listos? Porque este, en efecto, es el podcast que nadie pidió. Wolf Sector, Sector, Wolf Sector. Este es un podcast en donde podrás encontrar información sobre videojuegos, música de metal y subgéneros, también música. Comenzamos en 4, 3, 2, 1.
Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Wolf Sector, el cual pues estará lleno de muchas sorpresas. Estoy muy agradecido, como siempre, con todas las personas que han creído en este proyecto y que me siguen apoyando. Lo de evolucionar constantemente y reinventarnos, el propósito también de este programa pues es hacerles saber y hacerles notar a todas las bandas que empiezan o a todos los proyectos que están empezando, pues que siempre tenemos que estar innovándonos, siempre tenemos que estar evolucionando. No podemos quedarnos en un lugar completamente estático sin hacer nada, y es importante para nosotros también hacerles notar esto. Queremos implementar este programa, por lo cual decidí sacarlo en YouTube y hacer nuevas cápsulas. Muchas gracias a todos los que me han seguido, todos los que le dan like a las cosas que yo hago. Hemos tratado de mejorarnos, de superar todos estos retos, porque realmente pues no es nada fácil. Cuando remas contracorriente, pues no es nada fácil. En este medio todo el mundo quiere cobrar, todo el mundo quiere hacerse famoso, pues, y la idea del programa pues no es esa, es realmente reconocer el trabajo de las bandas y nada más. Si el día de mañana ustedes quisieran apoyar con algún donativo, pues obviamente yo no me opondría yo a eso, pero de hecho el video no está hecho para monetizar, está hecho para apoyar y para seguir creciendo como proyecto. Y pues el día de mañana, ¿por qué no podernos posicionar en un buen lugar y que este sea un buen espacio para todas las bandas? Tendremos a una banda que se llama Beast, con un sonido y creatividad excepcional. Tenemos una cápsula que se llama Falso Mesías, es un pequeño mini documental en donde estaré platicando la trayectoria de Metallica y cómo ha ido en decadencia y qué es lo que pasó con el disco que están haciendo de covers con los artistas que metieron. Habrá una opinión seria de todo esto. También tendremos a Apex Twin, una revolución digital completamente, un sonido electrónico innovador, y no de ahorita, sino desde hace pues muchísimos años. Yo creo fácil lleva más de 20 años este señor dándole, y es un DJ productor de los buenos, no es un picabotones como muchos que ya nada más agarran y le ponen play en un antro a una canción y ya creen que están haciendo algo, ¿no? Por ahí saludos al hermano de Mario Bautista, que pues es realmente lo que hace, ¿no, señor? Este señor de Apex Twin hace las cosas bien y en serio. Increíble. Vamos a ver también la entrevista que le realizamos a Mark Sinestra, una banda increíble de Zapopan, Jalisco, que le está dando con todo. Realmente muchas veces, a veces nosotros vemos a las bandas de arriba que la están haciendo y que la están haciendo grande, pero no estamos volteando a ver a la escena independiente. La escena independiente no es que todo sea chafa o que todo sea lo mismo, ¿eh? Hay que tener un ojito ahí checadito, dándole seguimiento a las bandas que están emergiendo, porque hay bandas muy interesantes que el día de mañana os pueden sorprender. Después de la entrevista que le haremos a Mark Sinestra y después de su canción, va a empezar otra cápsula, una cápsula que pues me las ingenié para poder hacerlo. Realmente no estamos descubriendo el hilo negro, pero esta cápsula pues está interesante porque estamos hablando de cine, de videojuegos y crítica social, temas en común que pues probablemente todos conocemos, pero pues es difícil, o a veces los medios son demasiado hipócritas y no lo hablan tal cual es, porque quieren quedar bien siempre con el artista o quieren quedar siempre bien con las personas, y pues el programa es muy honesto. En este programa no queremos quedar bien con nadie. Las bandas que se presenten aquí se les va a juzgar de acuerdo a su talento, y en la entrevista de acuerdo a cómo se comporten también con su servidor, porque también eso habla mucho de qué es lo que pueden ofrecer para los fans, ¿no? Recuerden que no tenemos que perder el suelo, por muy grandes que seamos o por muy pequeños que seamos. Sean ustedes bienvenidos a Wolf Sector, y les presento la siguiente cápsula, que es la cápsula de Falso Mesías, en donde vamos a hablar de los aciertos y errores de Metallica y pues qué es lo que está haciendo con este nuevo disco que está sacando. Pues, la verdad, para mí parece, pues la neta no me late mucho. Comenzamos, señores, bienvenidos. El thrash metal
Es un subgénero extremo de la música heavy metal que se caracteriza por su agresión general y a menudo un tempo rápido. Las canciones suelen ser ritmos de percusiones rápidos y riffs de guitarra de registros bajo, superpuestos con trabajo de guitarra solista de estilo triturado. El tema lírico a menudo se ocupa de las características del establishment y la preocupación por la destrucción del medio ambiente. En ocasiones comparte un desdén del dogma cristiano que se asemeja al de sus homólogos del black metal. El lenguaje es típicamente directo y denunciatorio, un enfoque tomado del pop incondicional. El género surgió a principios de la década de los 80s, cuando los músicos comenzaron a funcionar el contrabajo y los complejos estilos de guitarra de la nueva ola del heavy metal británico, con la velocidad y la agresión del hardcore punk. Filosóficamente, el thrash metal se desarrolló como una reacción contra el conservadurismo de la era Reagan. Es una banda estadounidense de heavy metal. La banda se formó en 1981 en Los Ángeles por el vocalista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, y ha estado radicada en San Francisco durante la mayor parte de su carrera. Los tiempos rápidos, instrumentales y musicalidad agresiva de la banda los convirtieron en una de las 4 grandes bandas fundadoras del thrash metal, y más bandas que no lograron entrar en el Big Four gracias a James Hetfield y Lars Ulrich. La formación actual de Metallica incluye a los miembros fundadores y compositores principales Hetfield y Ulrich, el guitarrista principal Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo, anteriormente con el guitarrista Dave Mustaine, quien pasó a formar parte de Megadeth por ser despedido de la banda, y los bajistas Ron y Cliff Burton, quien murió en un accidente de autobús en Suecia en 1986, así como Jason Newsted, todos ellos exmiembros de la banda Metallica. Metallica ganó una base de fans cada vez mayor en la comunidad de música underground y ganó elogios de la crítica con sus primeros 5 álbumes. El tercer álbum de la banda, Master of Puppets, lanzado en 1986, fue descrito como uno de los álbumes de thrash metal más pesados e influyentes. Su quinto álbum homónimo, Metallica, sacado en 1991, fue el primero de la banda en no arriesgarse periódicamente en el thrash metal. Asimismo, atrajo una audiencia más controversial, logrando un éxito comercial sustancial y predominante en el thrash metal. Así pues, el disco homónimo de Metallica fue el más vendido, con 16 millones de copias en los Estados Unidos hasta la fecha. La banda comenzó cada vez más a alejarse de los escenarios, dejando un amplio margen de competencia para todas las bandas pioneras del thrash y diversos subgéneros del metal. Año con año se fueron alejando una de las más grandes bandas del metal. Esto no les preocupaba a los integrantes de Metallica, ya que se les veía despreocupados comprando arte en boutiques, y James Hetfield, el vocalista, por su lado, dedicándose a la caza de animales, el cual trajo muchas críticas por parte de asociaciones protectoras de animales. Es hasta el año de 1996 cuando sacan otro álbum, y después otro, y después otro, y después otro, y después otro más. En fin, es triste. Es triste saber que una de las bandas que comenzó también revolucionando la industria del metal ahora eran solo unos payasos jugando en un circo que no habían parado de dar función. Cabe mencionar que su fama no está involucrada con su bajo nivel motivacional. Enfocados en hacer dinero, Metallica ha dejado de hacer música para sus fans y ahora solo quedan cenizas de oro molido, porque no importa cuánto llenen, cuánto vendan, ni con quién colaboren para justificar su gran flujo de mercado comercial. Metallica es hoy en día, para mí, el lobo mayor, y para muchos, una banda que perdió la razón al colaborar con artistas de talla internacional de la cultura popular. Por otro lado, existen músicos y comunicólogos, youtubers, que están intentando dirigir y justificar la clara estupidez de Metallica al dar apoyo comercial a bandas de poco pelo como José Romero, Hash, Mon Laferte, que claramente no es de la gracia de muchos mexicanos que en verdad apoyan el arte musical, o peor aún, están apoyando a un mercado comercial el cual no merece ser representado por Metallica, como lo es el reggaetón, ya que uno de los más grandes ídolos del reggaetón, llamado J Balvin, se ha dedicado a hacer pedazos uno de los álbumes más grandes del metal. Pero no se confundan, la culpa no es de ellos, sino del que los hizo compadres. Es por eso que en esta ocasión a Metallica le toca estar en esta sección de falsos profetas, en donde queda exactamente justificado el motivo por el cual sigue existiendo gente que aplaude como focas, sin voltear a ver el pasado impecable que nos ofrecieron en la década de los 80s, un pasado que queda en el recuerdo de todos aquellos que en verdad apreciamos la música por su calidad artística y no por su cantidad.
eso fue Falso Mesías. Como ya pudieron ver, Metallica está celebrando el 30º aniversario de su Black Album, y vaya festejo, ¿no? Realmente los internautas pues están muy molestos, hay muchas críticas en las redes sociales, sobre todo pues ya saben, en Twitter, pues es una red social que prácticamente se utiliza para el hate, y pues con justa razón. Realmente ha habido artistas que para mi gusto no tienen nada que hacer ahí, como Hash, como José Madero de Panda, Instituto Mexicano del Sonido, porque realmente el género que originalmente tocaba Metallica pues era el thrash metal. Entonces a veces estábamos buscando pues tal vez la participación de bandas nuevas de la escena del thrash, ¿no? Que pues las hay por todos lados, más sin embargo pues Metallica tomó la mala determinación de colaborar y empezar a generar dinero, que ellos dicen que el dinero va a ser donado a caridad y a fundaciones. Están dejando también de lado esta parte en la que se les olvida que todos sus seguidores también les han dejado mucho dinero, y más que nada bandas como Metallica pues han sabido hacer dinero. Tenemos el ejemplo de bandas que pues anteriormente ya lo han hecho, como Kiss, que son pues como en su momento fueron los reyes del mercado. Actualmente el mercado pues ya se maneja de diferente manera, se vende más en el internet, y es por eso tal vez que Metallica, para mi gusto, pues sí, vaya que lo hizo mal. Ya de por sí con lo que habían hecho anteriormente en el 2006, me parece que fue cuando sacaron el Load, luego Reload, y luego pues toda esa sarta de discos que realmente yo ya no esperaba nada bueno. Hubo incluso youtubers que estaban defendiendo el derecho de réplica de estos artistas. Yo realmente no esperaba nada bueno, ni siquiera les di el beneficio de la duda, pero realmente no me queda claro cuál fue el propósito. Si realmente Metallica quiere ayudar a fundaciones por medio de donativos, pues me parece que lo pudo haber hecho incluso con géneros del metal, y pues que tal vez las ventas de sus conciertos o ellos donar directamente a la causa, ¿no? Para mí, en lo personal, el Black Album es un excelente álbum. Estaba escuchando comunicólogos de Claudio, que salía en Telehit. La verdad es que ya incluso le perdí la pista, porque se nota realmente cuando alguien está pues cegado, que realmente lo que están buscando es dinero. Todos buscamos dinero, pero hay que saber cómo buscarlo y cómo ganárnoslo. Claudio estaba defendiendo a Mon Laferte, que incluso la defendía y decía que venía de una banda metalera como las Mystica Girls. Al menos a mí en lo personal nunca me pareció un proyecto atractivo, ni siquiera en lo visual. En fin, no sé, tal vez mis gustos sean diferentes, tal vez yo estoy más del lado de que en el metal las cosas se tienen que hacer bien, si no, pues que no se hagan, ¿no? No me parece el mejor ejemplo. Yo creo que tenemos que empezar a exigirnos más nosotros como músicos y como consumidores, y en esa medida vamos a empezar nosotros a evolucionar y a generar un cambio en este país, que realmente todos los comunicadores están buscando nada más el dinero. Realmente a mí como experiencia me pasó con incluso gente muy muy famosa, a la cual yo le pedí apoyo en un principio y me decían sí, pero pues ¿de a cuánto va a ser? Fíjense qué curioso, ¿no? Cómo es esto de que a veces estando arriba se les olvida que ellos querían empezar un sueño como todos lo queremos hacer en su momento. Este programa defiende específicamente a todos aquellos que están luchando por un sueño, que han pedido una oportunidad y no se las dan. Por eso es que yo en este programa, yo les doy la oportunidad de que salga en mi programa, a pesar de que no sea un programa top, que no sea un programa, si tú quieres, con miles y millones de seguidores como lo son muchos otros. Es un programa honesto, es un programa sencillo pero bien hechicito y justo a la medida para ti que me estás escuchando. Si tienes una banda de metal y quieres salir adelante y que toques bien, porque no nada más que toques metal, sino también que lo hagas bien, que te exijas a ti mismo, ¿no? Les quiero platicar, Lobeznos, de un gran artista de Apex Twin, Richard David James, un gran artista de talla internacional, nacido el 18 de agosto de 1971, más conocido por su alias como Apex Twin. Este es un artista de música electrónica que maneja el jungle, ambiental y techno. Él hace una mezcla con estos géneros, lo dice el New York Times, Fact Magazine, Clash y The Guardian. Incluso en muchas publicaciones se le conoce como el Mozart de la música electrónica. Imagínense, sonido de digital a análogo, viceversa.
Esto va más allá de picar un botón y poner una playlist. Esto se llama Board Hops de Apex Twin. Espero sea de su agrado. Están ustedes en Wolf Sector.
Dicen que lo que se ve no se juzga, y lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de ver, porque también el video está padrísimo, pues es genial. Realmente pues sí es sublime y cumple las expectativas de las cuales nos estaban hablando todos estos medios que lo comparan con el Mozart de la música electrónica. Pasando a otro tema, recordamos que este espacio también se está usando para apoyar a todos los animales, a toda la naturaleza, recordando también que somos una especie que es víctima del exceso y tenemos pleno conocimiento de nuestros actos, y muchas veces formamos parte de este caótico planeta, el que pareciera que pues está perdiendo ya todos los valores. Y les repito, no me espanto, pero sí voy a defender siempre las causas que no se puedan defender por sí solas. Hemos abusado mucho del consumo animal, y digo hemos porque me incluyo. A veces quisiéramos quitarnos todos esos malos hábitos que hemos heredado, pero seguimos siendo víctimas de nuestra propia inconsciencia. El maltrato animal es un delito recogido por el Código Penal Federal actualmente, y pues se puede castigar, ya sea con multas o con varios años de prisión, a quien ejerza violencia sobre un animal. Entonces recuerden, es bueno siempre denunciar, para eso tenemos el 911, y que el programa no nada más sea de música o de crítica, sino que también estemos hablando de cosas positivas. Y una de las cosas positivas que yo le veo a nuestras leyes en este momento es que ya se les está sancionando a aquellas personas que intenten maltratar física o emocionalmente, psicológicamente. Muchas veces pensamos que tener un animal nada más es tenerlo amarrado en la azotea o afuera de tu casa para que te cuide la casa, pero realmente no. En muchos de los casos son incluso hasta mejor compañía que nosotros mismos, que los propios humanos. El maltrato animal es un grave problema social y se tiene que atender pues uniéndonos todos realmente. A mí me gustaría que en vez de subir videos a TikTok haciéndose los graciosos o bailando ridículamente, ridiculizando pues su imagen, que lo hagamos mejor subiendo un video recogiendo un animal de la calle, dándole de comer o plantando un árbol. ¿Qué les parece? Yo creo que siempre va a ser bueno ayudar a quien nos necesita, y en nuestras manos está colaborar para evitar definitivamente el maltrato animal. Vamos a presentar entonces lo siguiente. Vamos con una sección que es muy importante en mi programa. Se llama Nice to Meet You. Es una entrevista que les hice a una banda de Zapopan, Jalisco. Es una banda increíble, extraordinaria, son unos tipazos. Ellos tienen muchas ganas de que todo el mundo los escuche. La verdad es que se lo merecen porque lo están haciendo muy bien. Son un ejemplo para todas aquellas bandas que están empezando y que quieren siempre perfeccionar un sonido. Búsquenlo, para ellos no fue nada fácil empezar a grabar su música. Ellos lo están haciendo, y el día de mañana a mí me gustaría verlos pues en lo alto, y yo creo que sí lo van a lograr. Tener mucha actitud, y la actitud en este negocio cuenta incluso más que el color de piel o que donde vengas, que si eres de abajo o que si eres de arriba o que si vienes de en medio. Yo creo que cuando nosotros tenemos actitud y tenemos las ganas de salir adelante, lo podemos demostrar siempre y cuando seamos constantes haciendo lo que nos gusta y que lo hagamos bien, señores. Vamos con Nice to Meet You. Están ustedes en Wolf Sector. Increíble banda que se llama Mark Siniestra. Entonces, ya he estado platicando con ellos, con Omar, Daniel y Marcus. Terminando la entrevista vamos a poder también escuchar parte de su trabajo, que a mí en lo personal me parece increíble. Tenemos a Daniel, a Omar y a Marcus, pero vamos a dejarlos que se presenten ellos. Bienvenidos, Mark Siniestra, a Wolf Sector. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros somos Mark Siniestra, somos de Guadalajara. Somos una banda relativamente nueva, entre comillas. Nueva porque, pues bueno, ya hay un trabajo el cual, bueno, pues de tiempo atrás, ahora sale a la luz, ahora que me integro con ellos, con Chema, con Daniel, con Saúl, pues que ahorita desgraciadamente pues Saúl está sufriendo, ¿no? El tema
del COVID y unas cuestiones complicadas también de Chema con un familiar, pues. Entonces, pues nosotros estamos aquí, estamos presentándonos. Yo soy vocalista de Mark Sinestra, ex vocalista de Dance Now Beach. Y bueno, pues me integré con Mark Sinestra relativamente hace un año. Pues fechas, entonces más o menos ya tienen un año dándole. La banda ya tiene más tiempo, con Daniel, con Saúl y con Chema. Ellos iniciaron pues el proyecto. Ya tenían por ahí unos trabajos, los cuales, bueno, pues una vez que yo entro, pues le damos nuevamente ese impulso y pues sale lo que ahorita estamos presentando, ¿no? Que es de Black Horns, un trabajo de 3 canciones, un trabajo que pues, nos ha costado mucho por el tema de la pandemia, claro, por el tema de la organización de los ensayos. Es mucha hermandad, vamos a decirlo así, interna, que aunque no nos vemos diario, pero cuando nos vemos con mucho gusto, ¿no? De estar creando, de convivir, de compartir ideas. Entonces, pues ha sido muy interesante, digo, a mi experiencia de otras bandas en las que yo he estado. Me contacta Chema, platico con él. ¿Chema es el baterista? Chema es el baterista. Es el que tiene COVID. No, él es el que su tío está enfermo. Entonces, el que tiene COVID es Saúl, que es el guitarrista. Ah, entonces son 2 guitarristas. Son 2 guitarristas, el baterista, bajista y voz. Ah, ok, entonces tenemos 2 guitarristas. Ok, perfecto. Sí, le damos un saludo por ahí al enfermito. Te vas a recuperar, carnal, vas a ver este programa y te mandamos toda la buena vibra. Daniel, ¿te puedes presentar con nuestra audiencia, por favor? Sí, pues soy Daniel Mora, toco el bajo en Mark Sinestra y pues yo prácticamente estuve con los fundadores desde el principio, que fueron Chema y Saúl. También tenemos por aquí al buen Omar. Omar, también, si nos haces favor de presentarte. Yo soy Omar Rivera y soy el más nuevo. A mí me contactó Saúl y pues me calaron. Yo creo que les gustó mi trabajo y pues ya me quedé para ahí con ellos. La banda se llama Mark Sinestra o Sinestra. Sinestra. Ok, es Mark Sinestra. ¿Qué significa Mark Sinestra? Bueno, pues la marca Sinestra, en este caso sería como esta marca que cada uno de nosotros cuando nacemos llevamos pues con nosotros, ¿no? Que muchas veces pues nosotros no elegimos estar en ese lugar, ¿no? Eso embate al sufrimiento, a las depresiones, a deseos que pues muchas veces no puedes superar o no puedes realizar. Entonces, pues tenemos una profundidad ahí con el nombre, pero respecto a eso, pues es eso, ¿no? Está padrísimo. Fíjate, el concepto del nombre está padrísimo porque dicho incluso me recordó una película que se llama Macario. No sé si la han visto. Simón. Hay una parte de esa película en donde le dicen, le platican al protagonista, le dicen, el mal ya nace con nosotros. Exacto. ¿No? Es una marca que nace con nosotros, pero no sabemos en qué momento se va a presentar. No sabemos si va a ser un árbol, no sabemos si va a ser un carro, no sabemos si va a ser un virus, no sabemos qué puede ser, pero nosotros nacemos ya con una marca. Empiezan ustedes a grabar su EP. ¿Cómo fue el proceso de grabación? El proceso de grabación se llevó a cabo por un acuerdo entre todos. Preparamos las 3 canciones, buscamos el mejor estudio, el que mejor, vamos a decir así, el que mejor audio podía ofrecernos, ¿no? Encontramos 1061, nos contactamos con Roberto Salgado y bueno, pues comenzamos a trabajar con él. Fue aparte también una recomendación que me hizo Rafa Cisneros, que era el que tenía antes un estudio que se llamaba Age Studios, muy buen ingeniero, y él nos grabó en Dance, entonces me recomendó a Roberto. Entonces, pues ese fue el proceso, ¿no? Las 3 canciones fueron porque pues paquete da 3 canciones
Y podríamos haber grabado más. El detalle aquí es que pues no nada más te enfrentas a hacer música y meterte a estudio y no, o sea, también es lo económico. Claro. Ahí te das cuenta que pues no cualquiera puede pagar una grabación profesional, porque esa es una grabación profesional, ¿no? Claro. Fíjate que si ustedes quieren demostrar que hay talento y que hay ganas, pues sí lo están demostrando con estos 3 tracks que yo ya escuché. Uh-huh. Su música yo la siento así, la siento que pega en la cara. Es una combinación de subgéneros del metal demasiado agresivos con una combinación de guturales increíble. Así al menos me lo parece a mí. A mí me gustó. Daniel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Digamos, en tu caso, tú eres bajista. De tu lado recae esta parte de los graves, ¿no? ¿Qué tipo de distorsión? ¿Utilizas algún tipo de distorsión en tu bajo para darle más punch a la música? Pues sí, ahorita cuando tocamos modo sí trato de meter una distor pues no tan saturada. Ajá. Y con medios, más el tono medio. Y en estudio sí me graban con un plugin. ¿Te graban con un plugin en el estudio? Sí, ahí sí ¿Tú, lo Omar? platicamos hace rato, que los plugins era como la tendencia ahorita. Lo platicábamos y de hecho yo le comentaba a Omar Marcus, que ahorita la tendencia es estar empezando a grabar incluso y a tocar en vivo con plugins. Y eso se le comentaba por el Randall que tiene atrás. Y a veces es equipo muy pesado o muy costoso y ahorita ya las bandas están optando por llevar una computadora y utilizar un plugin. En tu caso, Omar, ¿qué opinas tú de esto? Oh, pues sí, es una herramienta que sí te favorece mucho porque a la hora de estar grabando ya algo ya profesional, para no estar microfoneando, pues es más práctico con plugins estar grabando. Y ¿Tú sí pues jalarías con un plugin si te lo propusieran? Pues sí, pero ahorita estamos usando pedaleras, son digitales, pero traen un sonido muy análogo, Sí. como que estamos usando en vivo. Pero sí, el EP fue grabado con plugins muy buenos. Sí, y de hecho, fíjate que mucha gente está en contra. Ahorita no tenemos al baterista. Me hubiese gustado platicar con el baterista. Le mandamos un saludo. Pero muchos bateristas también incluso están en contra de utilizar triggers, ¿no? En las sesiones porque sienten que se les está robando un poco del alma de la batería, pero ya estamos en la nueva generación. Tú me hablabas, Marcus, de que ustedes ocuparon todos los recursos para grabar en un estudio profesional y hacer que su sonido sonara excelente, pues que lo lograron, definitivamente, pero yo también pienso que un buen sonido también a veces nace de un home studio. Esto lo digo porque hay muchas bandas emergentes que no tienen la posibilidad de grabar en un estudio. Y en el break del desarrollo de la formación de una banda, a veces un home studio. Entonces, mira, algo de lo que tú estás comentando, que ahorita realmente el tema de los plugins, todas las bandas grandes, todo con lo que yo toqué, que fue Black Dahlia Murder y Revocation, utilizaban plugins hasta en vivo. Sí. O sea, con su ingeniero llegaban y lo hacían. Sí. Eso marca la diferencia. La verdad, yo creo que un músico, como cualquier otra carrera, tiene que estar siempre actualizado. El trabajo de un músico es siempre escuchar la música, sí, pero la novedad, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué traen los europeos? ¿Qué traen los americanos? ¿Qué traen los canadienses? ¿Qué traen los japoneses? ¿Qué traen los rusos? Todos como borregos,
tenemos a Mark Sinestra de Zapopan, Jalisco. Pues felicidades y un aplauso, brothers. Trabajo increíble, los recomiendo ampliamente y pues no hay nada más que decir, todo lo demás ya se dijo en la entrevista. La entrevista, si la quieren ver completa, la pueden encontrar aquí mismo en mi canal. Recuerden que al final de la entrevista estaba el enlace en la parte de arriba para que le piquen y los manda directo a la entrevista. Muy bien, pues un saludo a todos los amigos de Mark Siniestra y a los que estaban por ahí y al camaradita que estaba enfermo por ahí de COVID. Esperemos que ya esté mejor. Le mandamos un abrazo de parte del equipo de Wolf Sector. Bien, vamos a pasar a otro tema. He notado que últimamente la gente quiere vivir de likes, quiere vivir de aprobaciones, y yo creo que están en todo su derecho. El problema es cuando nos metemos a este mundo de internet y por todos lados nos encontramos gente pidiendo likes, gente tratando de convencerlos a ustedes de que consuman su producto, de que los escuchen, gente también engañando, mintiendo, creando castillos en el cielo que realmente pues, el día de mañana se desvanecerán, porque la realidad es que la tenemos difícil mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, mientras sigamos votando por un político mentiroso, mientras sigamos creyendo en una religión manipuladora. La realidad es que nos está costando mucho trabajo salir adelante, y es precisamente por esto, porque nosotros estamos en una constante lucha entre paisanos, entre hermanos, entre colegas, y es algo que pues, realmente no debería pasar. Esto lo veo yo muy comúnmente en la música. Cuando una banda está triunfando o cuando alguien está sacando algo bueno, generalmente el otro pues le pone el pie. Generalmente la otra persona quiere estar siempre en ese lugar. El dinero nos mueve demasiado y es algo que no debería estar pasando. Ya en este tiempo a veces nos sentimos muy modernos, muy futuristas con todas las herramientas que nos ofrece la tecnología el día de hoy, pero otras veces pues demostramos realmente que no lo somos. La única y verdadera razón es la que nos dicte nuestro corazón, no un político, ni una religión, ni siquiera Wolf Sector. El creer demasiado en el poder de tus palabras te puede llegar a alcanzar la meta que siempre has soñado. Es cuestión de trabajar mucho. Si sigo intentándolo, no me canso y no me rindo. He estado luchando con todos mis temores para poder llegar a ser una mejor persona todos los días. Es por eso que el día de hoy les traigo unas frases del maestro Lemmy, que si a mí no me creen, pues créanle a él, porque pues, en realidad él fue una leyenda del metal, del heavy metal y del rock. Él comenta en una entrevista que le hacen que él recuerda cuando ni siquiera el rock and roll existía, nada más. Imagínense, él murió ya pasando los 70 años, vivió una vida, como él la dice, muy rápida, muy intensa, y murió viejo. Y vamos a analizar unas cuantas frases del maestro Lemmy. ¿Y qué les parece si empezamos con la primera? Maestro Lemmy, por favor, regálenos la segunda. La última frase, maestro Lemmy. La tercera, por favor. Muy bien, después de haber analizado estas frases que son maravillosas, los quiero dejar con una cápsula que se llama Cephalohumanus, que está increíble. Es un poquito de crítica. Estaremos hablando un poco de cine, de videojuegos, un poquito de crítica social. Espero que sea de su agrado. Están ustedes en Wolf Sector. Vértigo es una película de suspenso psicológico del cine negro estadounidense, dirigida en 1958 por Alfred Hitchcock. La historia se basó en la novela de 1954 de Entre los Muertos, y a su vez el guión fue escrito por Alec Coppel y Samuel Taylor. La película está protagonizada por James Stewart como el ex detective de la policía. Scotty se ve obligado a jubilarse anticipadamente por un incidente del cumplimiento del deber que le ha provocado que desarrolle acrofobia, un miedo extremo a las alturas, y vértigo, una falsa sensación de movimiento o rotación. Scotty es contratado por un conocido como investigador privado para seguir a la esposa de J.B. Medlin, que se comporta de manera extraña. La película se roda en las locaciones de San Francisco, California, así como en la mansión de San Juan Bautista. Es la primera película que utiliza el zoom dolly, o sea, un efecto en la cámara que distorsiona la perspectiva para crear desorientación, así a su vez para poder transmitir la acrofobia de Scotty. Como resultado del uso de este efecto en la película, a menudo se le denomina efecto vértigo.
Sorry I wasted your time. La Mosca. La Mosca es una película estadounidense de 1986, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum, junto a Geena Davis y John Guest. La película es una versión de 1958. La Mosca, dirigida por Kurt Newman, que a su vez basó en la historia corta de George Douglas. Esta versión tuvo una segunda parte llamada La Mosca 2. La película y la secuela pertenecen al subgénero de la ciencia ficción biopic. Un científico brillante pero excéntrico conoce a Verónica Case, una periodista de ciencias, en un evento de prensa. Él la lleva a su hogar y laboratorio en donde le muestra su invento, un par de cabinas denominadas telepod, que permiten teletransportación instantánea de una cabina a otra. Bundle convence a Verónica de mantener su invento en secreto a cambio de derechos exclusivos para la historia, y ella empieza a documentar su trabajo. Aunque los telepods pueden teletransportar objetos inanimados, estos mutilan tejidos vivos, como es demostrado cuando un babuino vivo es volteado desde adentro durante un experimento. Ted y Verónica empiezan una relación. Su primer encuentro sexual inspira a Bundle a reprogramar el telepod para tratar con tejidos vivos, y él exitosamente teletransporta a un segundo babuino. Verónica se marcha antes que puedan celebrar, y Seth se preocupa que ella pueda reiniciar su relación con su expareja y editor, Steinborn. En realidad, Verónica había ido a confrontar a Stein acerca de la amenaza velada, provocada por los celos hacia Bundle. Para publicar la historia sobre el telepod sin su consentimiento, Bundle decide teletransportarse solo, sin saber que una mosca ha entrado en la cabina transmisora con él y emergiendo de la cabina receptor aparentemente normal. Wolf Sector. Wolf Sector. Wolf Sector. Wolf Sector. Sector. Peggy 18. Red Dead Redemption 2. Es un juego de acción y aventuras desarrollado en el 2018 y publicado por Rockstar Games. La historia está ambientada en 1899 en una representación ficticia del oeste, medio oeste y sur de los Estados Unidos, y sigue al forajido Arthur Morgan, miembro de la banda Vanderlei. Arthur debe lidiar con el declive del salvaje oeste, tras intenta sobrevivir con las fuerzas gubernamentales, bandas rivales y otros adversarios. La historia sigue también a su compañero de banda, John Marston. El juego se presenta a través de perspectivas tanto en primera como en tercera persona. El jugador puede deambular libremente en un mundo abierto interactivo. Los elementos del juego incluyen tiroteos, atracos, caza, paseos a caballo, interactuar con personajes que no son jugadores y mantener la calificación de honor del personaje a través de decisiones y hechos morales. Un sistema de recompensa similar al sistema buscado de la franquicia Grand Theft Auto rige las reglas de las fuerzas del orden y los cazarrecompensas de los delitos cometidos por el jugador. Desastre de Chernobyl. Fue un accidente nuclear que ocurrió el sábado 26 de abril de 1986. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, cerca de la ciudad de Pripyat, en el norte de la República Socialista Soviética de Ucrania, en la Unión Soviética, se considera el peor desastre nuclear de la historia, tanto en términos de costo como de víctimas. Y es uno de los dos únicos accidentes de energía nuclear calificados de nivel 7 en la escala internacional de eventos nucleares. El otro es el desastre nuclear de Fukushima, de Japón, en 1911. La respuesta de emergencia inicial, junto a la descontaminación posterior del medio ambiente, involucró en última instancia a más de 500,000 personas y costó aproximadamente 18 millones de rublos soviéticos, 68 millones en 2019, ajustados por la inflación. El accidente se inició durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK. La prueba fue una simulación corta de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar
proporcionar energía. Se han realizado 3 de esas pruebas desde 1982, pero no han proporcionado una solución. En este cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado pagará las consecuencias. Durante la simulación planificada de la potencia del reactor en preparación para la prueba eléctrica, la potencia cayó inesperadamente a un nivel cercano a cero. Los operadores solo pudieron restaurar parcialmente la potencia de prueba especificada, lo que puso al reactor en una condición inestable. Este riesgo no se hizo evidente en las instrucciones de funcionamiento, por lo que los operadores procedieron con la prueba eléctrica. Una vez finalizada la prueba, los operadores provocaron el apagado del reactor, pero una combinación de condiciones instables y fallas en el diseño del reactor causaron una reacción en cadena nuclear descontrolada. De repente se liberó una gran cantidad de energía y 2 explosiones rompieron su núcleo y destruyeron completamente el edificio del reactor. Uno fue una explosión de vapor altamente destructiva del agua de enfriamiento sobrecalentada que se vaporizaba. La otra explosión podría haber sido explosión de vapor o una pequeña explosión nuclear. Esto fue seguido inmediatamente por un incendio en el núcleo del reactor al aire libre que liberó una considerable contaminación radiactiva en el aire que duró 9 días, que se precipitó en partes por Rusia y Europa Occidental, especialmente Bielorrusia a 16 kilómetros de distancia, donde aterrizó alrededor del 70%. Después del accidente, 237 personas sufrieron enfermedad aguda por radiación, de las cuales 31 murieron en los primeros 3 meses. En 2005, el Foro de Chernobyl, compuesto por la Agencia Internacional de Energía Atómica, otras organizaciones de la ONU y los gobiernos Bielorrusia, Rusia y Ucrania, publicó un informe sobre las consecuencias radiológicas, ambientales y sanitarias del accidente de Chernobyl en septiembre de 1987. Por mi parte es todo, señores. Espero les haya gustado el programa, que tengan excelente fin de semana. Nos dejamos con los Beastie Boys y te tengo una pregunta, Dani.